Es tiempo de estudiar la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre ten una actitud de oración para que Dios te revele su verdad. Toma nota en tu cuaderno o en el chat en vivo. Usa lápices de colores para destacar lo más importante y sobre todo ponle muchas, pero muchas ganas para aprender. Estamos felices de tenerte con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido a Capilla Calvario Fe. Muy bien, estamos en el libro de Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, que es el centro del estudio del día de hoy. Y lo que hemos tocado es una sección muy interesante, que es un solo párrafo, es una sola idea. O sea, Pablo empezó a escribir y no acabó. Nosotros lo hemos dividido en versículos, pero en realidad del 13 al 14 es una sola oración. Empezó y no terminó. Así que hay palabras claves en esta frase, que es, por ejemplo, en el versículo 6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y hoy día vamos a ver que en el versículo 14, al final, la última línea, también dice algo parecido. Redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que muchos creen que debido a estas tres líneas que se repiten, estos son estrofas, son líneas donde acaba una estrofa y este sería el himno de la estrofa. El himno que se repite vez tras vez. Yo le he dejado una tarea a mi hermano Jibu y si todo sale bien, la próxima semana, del versículo 13 al 14, estamos haciendo una alabanza para cantarla. ¿Qué tal? Porque si es un himno y lo cantaban en el tiempo de Pablo, vamos a intentar cantarlo nosotros con guitarra y a sonido de rock and roll con la voz de Juliano, ¿no? Que no tocan. Para alabanza de su gloria, algo así, ¿no? Entonces, vamos a tratar de disfrutar esta alabanza y esta adoración también en un cántico, si es que el Señor lo permite. Pero si es así, hemos encontrado que en esto Pablo habla de bendiciones espirituales. ¿Cuántas encontramos? 7 bendiciones espirituales. Y en la primera estrofa, si se puede llamar así, podríamos encontrar nosotros del versículo 4 al versículo 6 todas las bendiciones que son referentes al Padre. Lo que hemos estudiado hasta la semana pasada, del 7 al 12, serían las bendiciones que se dan en el Hijo, y hoy día vamos a acabar con las bendiciones el Espíritu Santo. Y en esta estrofa, en este himno, vamos a encontrar las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual hemos ido paso a paso, verso a verso. Creo que a veces exageramos, ¿no? Palabra por palabra, hasta la coma la examinamos y tratamos de sacarle el jugo a la doctrina para edificar nuestras vidas. ¿Está bien, Sofi? Estamos bien, Sofi, correcto. Muy bien, la primera bendición espiritual que encontramos fue que Él nos escogió, y la palabra clave en escogernos es en Él. ¿Cuándo nos escogió? Cuando estábamos en Él o en Cristo. ¿Cuándo nos escogió? No nos escogió cuando estábamos en el mundo, no nos escogió cuando estábamos perdidos, nos escogió cuando estábamos en Él. O sea, cuando yo vine a Cristo y me convertí, Dios dijo, yo lo he seleccionado para que me sea santo y sin mancha, para bendecirlo. Ok. Estamos diciendo entonces que Dios sabía desde antes que yo me iba a convertir. Sí, eso sabía Dios. Y sabiendo Dios que yo me iba a convertir, Dios me elige para el servicio. ¿A ti también o no? Amén. Es interesante nuevamente que rescatemos la idea que cuando Pablo dice, nos escogió, hoy día, en el versículo 13 y 14, dice también a ustedes, y hace una pequeña diferencia. Que a partir del versículo 13, recién Pablo incluye a los efesios. Así que cuando Pablo dice, nos escogió, no está hablando de los efesios y los cristianos en general. Pablo está hablando de sí mismo y los apóstoles. Nos escogió a nosotros para empezar la iglesia, para servir en la iglesia. Sin embargo, el principio sobre el cual Pablo ha sido escogido sigue dilatándose a todos los cristianos, sigue esparciéndose a todos los cristianos. Así que lo que le pasó a los apóstoles también nos pasa
a nosotros. Dios te escogió para que le sirvieras, Dios te escogió para que hicieras la obra de Dios, Dios te escogió para que vivas en santidad. La respuesta es sí, sí, sí y sí. Claro que sí. Esa fue la primera bendición, que nos escogió. 2, Él también nos adoptó. El Señor nos adoptó en amor, habiéndolos predestinados para estas cosas. Y ahí sale la palabra para alabanza de su gloria. La tercera es Dios nos redimió. Y la redención es por su sangre. Tomen atención con esta palabra redención, porque se va a volver a repetir en el estudio que nos toca el día de hoy, 13 y 14, que yo creo que no vamos a acabar, honestamente, porque lo que vamos a hablar hoy día es tan extenso y que he tratado de resumirlo en líneas claras, pero no sé si nos va a dar el tiempo y no quisiera correr. Tal vez podemos partir el servicio en 2 partes sin ningún problema. ¿Ustedes lo permiten o no? Sí. Si no acabamos la próxima semana. Muy bien. La redención, la palabra redención significa comprar algo por un precio. En este caso fue comprado algo por el precio de ¿qué? El versículo 7 dice de su sangre. Así que el precio para mi rescate no fue oro, plata, piedras preciosas, no fueron bienes. ¿Qué fue? Sangre. ¿Y la sangre de quién? La sangre de Jesús. Así que tu pecado tiene un costo, y el costo es el costo de tu salvación es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita tus pecados. ¿Te suena la frase? Que quita tus pecados. Esa fue pues la tercera. La cuarta está en el verso 8, y Dios nos va a alumbrar, nos va a iluminar, y nos va a dar una sabiduría que no es terrenal, una sabiduría que no tiene nada que ver con mi conocimiento, mi intelecto, mi capacitación, mi instrucción profesional. Tiene que ver con las verdades eternas, y eso no se entiende acá, se entiende acá, en el corazón. ¿Y quién da eso? Dios. ¿A quiénes se lo da? A aquellos que han sido redimidos, a aquellos que han sido escogidos, a aquellos que han sido salvados. Así que ¿a quién le da Dios sabiduría e inteligencia? A nosotros, pues. A nosotros. Por eso puedes encontrar personas que de repente no son muy cultas a nivel social, pero son profundas en la vida. Son profundas en las cosas básicas de la vida. Y saben conducir su familia y su casa. ¿Por qué? Tienen sabiduría. ¿Y dónde salió esa sabiduría? De Dios. Esa sabiduría que el mundo no entiende, pero que Dios nos la da a nosotros. ¿Y qué cosa entendemos nosotros según este himno? Vamos a entender los misterios de Dios, que es justamente el quinto. Nos reveló su misterio. ¿Cuál fue el misterio que nos reveló el Señor? Reunir todas las cosas en una persona, en Cristo Jesús. Y esta frase o palabra luego Cristo, en Cristo Jesús, se repite varias veces y otra vez. Hoy día, en los versículos 13 y 14, solo en esos versículos se va a repetir 2 veces, hablando de la última bendición. Así que, ¿qué significa reunir todas las cosas en Cristo Jesús? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Recuerdas? Lo que sucedía es que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Para qué? Para vivir con él, ¿dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra, ¿verdad? El hombre ha sido diseñado para vivir en la tierra. El hombre tiene una relación con Dios. El cielo y la tierra no tenían fronteras. Dios bajaba, Él hablaba, Él conversaban todo el tiempo. Era una paz increíble. ¿Qué cosa frustró eso? ¿Qué cosa quebró esa relación del cielo y tierra? El orgullo, la vanagloria, el pecado. Yo quiero, yo puedo, a mi manera, yo quiero hacerlo así, así. Yo quiero ser tan santo, tan sabio como Dios. Entonces, eso hizo que se rompiera la relación con Dios, y a partir de allí el cielo y la tierra estaban separados. ¿Y cuál es el plan de Dios en Cristo Jesús? Volver a reunirnos pues, con Dios. Pero ya no va a ser con toda la humanidad, sino con todos aquellos que vengan a Cristo Jesús, que han sido redimidos, que han sido justificados, que han sido salvados por la sangre del Cordero. Y una vez más, Dios reinicia el plan de su reino restaurado. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde será ese reino restaurado? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Así que Dios no planea que pasemos la eternidad en el cielo. Dios quiere que pasemos la eternidad con Él en la tierra. Y ya saben la historia, ¿no? Con un nuevo cuerpo y con un nuevo estatus incluso, porque vamos a reinar juntamente con Él. Bueno, lo siguiente es que nos dio herencia. Nos hizo entender este misterio
antes no lo entendía, antes podía leerlo y sabía de qué se trataba, pero ahora estoy involucrado. Ahora yo soy parte de esas promesas, soy parte de esas bendiciones. Y Él me dice, no solamente voy a restaurar el reino de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, sino que también voy a hacer algo, te voy a hacer heredero. Te voy a hacer heredero. Heredero, sí. ¿Por qué? Porque me ha adoptado como hijo suyo y por lo tanto como hijo suyo ahora tengo herencia en Cristo Jesús. Si pudieran bajar su volumen del celular, le voy a agradecer. No, en Él asimismo tenemos herencia, dice el verso 11. ¿Y la herencia de qué? ¿La herencia de qué? Bueno, soy salvado, amén, ¿no? Pero ¿esa es la herencia? ¿Cuál es la herencia que tengo en Cristo Jesús? Dios cumple su plan de restaurar el cielo y la tierra, y yo ¿qué tengo que ver en ese plan? Ahí voy a encontrar mi herencia. ¿Qué tengo que ver yo con el reino restaurado? ¿Cuál es mi propósito en ese reino restaurado? Vamos a reinar con Él, nuevos cuerpos, vida eterna. La Zoila está contenta, no sé dónde meter tanta alegría, ¿no? Entonces, esa herencia que nos la ha prometido el Señor está declarada como una bendición espiritual en el versículo 11. En Él, asimismo, tenemos herencia. Y vimos 4 puntos o 4 aspectos de la herencia. Un aspecto de la herencia es que fuimos predestinados para recibirla. 2, recibimos esa herencia por su voluntad, no porque nosotros queremos. Yo quiero ser cristiano, yo quiero ser salvo por mi cuenta. No funciona, es por la voluntad de Dios. 3, y recibimos esa herencia para hacer un testimonio. De nada me sirve que yo sea hijo de Dios, que tenga salvación, que tenga vida eterna, si yo oculto mi cristianismo, si yo no muestro mi cristianismo, si yo no hablo de Jesucristo. Entonces mi cristianismo, mi herencia está media frustrada. Y la última, la herencia es para los que esperan solamente en una persona, en Cristo Jesús. Si tú esperas en Cristo Jesús, la herencia de la vida eterna, la restauración del reino es tuya. Por lo tanto, llegamos a nuestro estudio del día de hoy. Es el último. Dice que nos selló con su Espíritu Santo. Ahí tenemos las 7 bendiciones. En el versículo 13 dice, en Él, refiriéndose ¿a quién? A Jesucristo. Por favor, la última... voy a leer otra vez. En Él también vosotros. ¿Te das cuenta que ya no dice nosotros? Ahora dice vosotros, y es aquí donde recién incluye al resto de la iglesia. En un inicio hasta el versículo 12, del 3 al 12, hablaba solo de Él y los apóstoles. A partir del versículo 13 nos incluye a nosotros como que también participamos de esto a través del sello. Hemos sido sellados habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira lo que dice, en Él también vosotros, habiendo oído, ¿verdad?, la palabra del evangelio y habiendo creído en Él. 2 veces se repite la palabra en Él otra vez. Así que el centro de todo siempre ha sido y siempre será Jesús. Recuerda, tú no eres el centro de todo. ¿Quién es el centro de todo? Jesucristo. Así que cuando todo esté mal, no digas, todos vienen en mi contra, todos hablan contra... No, porque tú no eres el centro. O sea, el mundo no se mueve contra ti ni a favor tuyo. El universo no se mueve para maltratarte o para... No, el centro no eres tú, hermano. El centro es Jesús. Así que yo tengo que ir a Jesús, estar en Jesús y a partir de allí ponerme mis gafas espirituales y ver, ¿y todo esto para qué me pasa? ¿Todo esto con qué propósito es, Señor? ¿Para qué me suceden estas cosas? Normalmente son para afinar nuestro carácter. Normalmente son para prepararnos para la eternidad. Porque así como estamos todos chancaditos, maltrataditos, creo que no vamos a gobernar muy bien con Cristo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Sacar todavía esos trozos de carne que nos estorban. Esas rebabas que están alrededor de nuestro corazón. Y Pablo dice que tiene que ser circuncidado el corazón, para que saques todo eso y quedes libre para el Señor otra vez. Así que fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Y el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y la última línea parece que fuese el coro que hemos venido diciendo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria.
Bueno, yo ya había hecho el estudio de estos versículos 13 y 14, pero me topé con un pastor que me encanta cómo predica, que también es de Calvary, así que he tomado un poco su bosquejo y algunos versículos bíblicos y he visto que me extendí como para 3 prédicas, así que inevitablemente no sé si vamos a acabar hoy día, y lo más sano va a ser pensar, hoy día vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la relación que debemos tener con Él. Y si Dios nos da vida, la próxima semana, entonces veremos el versículo 13 y 14 para encajarlo. Ahora entiendo por qué lo dice. Ahora entiendo por qué lo dice. Así que esta última bendición de este capítulo, dice Pablo, es que nosotros hemos sido sellados. Pero no dice sellados con el poder manifiesto de Dios. No dice que hemos sido sellados por un poder extraordinario, que Dios desciende del cielo y nos pone una marquita, ¿no? Como le puso a Caín. A Caín le puso una marca, ¿no? Para que no lo mataran, ¿te acuerdas? Así que, si hablas de marcas, en el Antiguo Testamento hay ciertos momentos en que Dios permite algunas marcas. Es más, en el Apocalipsis vas a ver que somos marcados también. Así que es importante que veamos que en el mundo, incluso dentro del cristianismo, hay mucha confusión dentro de lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus métodos? Tenemos a veces opiniones diferentes. Muchos de ustedes se han convertido en Capilla Calvario, en Calvary, otros han venido de otras congregaciones. Yo vengo de otra congregación y entonces cuando he venido a a Calvary y he comenzado a estudiar verso a verso, me he dado cuenta de ciertos principios bíblicos que son inalterables, inamovibles, sobre los cuales debo fundamentar mi fe. Y de eso se trata. Vamos a analizar un poco qué dice pues la Biblia acerca del Espíritu Santo. Así que es importante que tengamos un buen entendimiento y que comprendamos quién es y qué es lo que hace el Espíritu Santo, porque tenemos que conocerle para poder tener una buena relación con Él. ¿Cómo tienes una buena relación con alguien si no lo conoces? No la conoces. Hay 2 errores principales que se deben rescatar ahora. Si estás tomando nota, es importante. 1, primer error que se habla del Espíritu Santo es negar la deidad del Espíritu Santo. Y el segundo error es confundir al Espíritu Santo. Vamos a ver los detalles. ¿Cómo que negar al Espíritu Santo? Bueno, hay un grupo que dicen que el Espíritu Santo es nada más que una fuerza activa. ¿Has escuchado eso? Que es una influencia nada más de Dios, no influencia. Un poder de Dios, como tal vez la brisa que proviene de un ventilador. El Espíritu me está tocando, tengo el viento, ¿no? O el calor que es emitido por el sol. En otras palabras, creen que el Espíritu es algo que es solamente dirigido, emitido por Dios para cumplir un propósito, un poder, una fuerza. Esta herejía, porque es lo que es una herejía, no es nueva, empezó en el 300 aproximadamente después de Cristo, o sea, ahí nada más después de que se instaló la iglesia. En el 300 ya habían herejías. Bueno, en el tiempo de Juan ya habían herejías que se estaban levantando. El personaje que armó esto se llamaba Arrio, como arre, caballo, arre, pero Arrio. Así que su teología tomó un poco el nombre suyo y se llama arrianismo. Y él fue un sacerdote que vivía en la zona de Alejandría, que está en Egipto, y enseñaba que solo el Padre era Dios. Eso es lo que él decía. Y Jesús y el Espíritu, él dice, ellos son seres creados. ¿Quién es Dios? El Padre. Y entonces, ¿Jesús quién es? Jesús es alguien especial creado por Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo también fue creado por Dios con un propósito. Así que ¿quién es el único Dios según Arrio? El Padre. Como resultado, si ellos son creados, son inferiores, pues. El Hijo no podría ser Dios. El Espíritu no podría ser Dios. Son inferiores. Así niegan la deidad del Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu no es Dios, sino una fuerza activa, un poder emitido. Un grupo que tú conozcas que tiene esta tendencia, ¿cuál sería? Bien conocido. Correcto, ¿no? Los testigos de Jehová que han adoptado esta herejía, y es por eso que hacen todos sus estudios basados en esta premisa.
que Jesús y el Espíritu son creados, por lo tanto, todo tiene que encajar en ese cuadro. Y entonces cuando hablas con ellos, usamos las mismas palabras, a veces redención, justificación, salvación. Jesús nos salvó, sí, sí, pero no creen que Jesús es Dios, ni que el Espíritu Santo es Dios. Y es un problema. Lo mismo sucede con el grupo de los mormones, ¿no? Que Jesús es un ángel. Así que este es el primer error. Gente que dice que el Espíritu fue una creación de Jehová Dios y por eso es algo inferior, una fuerza menor. 2, confundir al Espíritu Santo. Y esto es más cercano al mundo cristiano evangélico de lo que podemos creer. Dicen que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo, sino que solo hay uno. ¿Sabes quién? Jesús. En el otro caso era solo el Padre es Dios y los dos son creados. Y en el caso de este grupo dicen que solo hay un Dios, que es Jesús. Pero Jesús no creó al Padre ni al Espíritu Santo. ¿Sabes lo que hacía Jesús? Jesús se disfrazaba de Padre y se disfraza del Espíritu Santo. Te suena un poco gracioso, ¿no? Porque suena un poco gracioso, pero es lo que creen. El Padre y el Espíritu son solamente como disfraces, máscaras que Jesús usaba en el pasado. Así niegan la presencia o la existencia del Espíritu, niegan la individualidad, su personalidad. Y otra vez, esto no es una herejía nueva, sino una llamada el modalismo, arrianismo y modalismo. No tienes que salir de acá aprendiéndote esos nombres, pero si te gusta estudiar y buscar un poco más, toma nota y busca ahí montones de información sobre este tema. Así que debemos aprender y averiguar acerca de quién es el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener claro y bien entendido quién es Él para relacionarme con Él. La Biblia nos llama a tener una relación con el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos enseñados, guiados, conducidos, iluminados por el Espíritu Santo. Y para que podamos percibirlo y entenderlo, debemos tener una relación con Él, tenemos que profundizar un poco quién es Él. Él no es una fuerza activa, que quede claro. El Espíritu Santo no es una máscara que se disfraza de Padre Dios y que se disfraza del Espíritu Santo. Separados, tampoco. La Biblia dice que tenemos un solo Dios. ¿Saben eso o no? Esta es una declaración importante. Tenemos un solo Dios y que es tres personas distintas y diferentes. Especialmente, ¿quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero unidas en un solo ser. Y aunque te parezca extraño, muchas cosas que existen en el mundo también son tripartitas. ¿En serio? A ver, muéstrame una. Como tú no me preguntas, yo me pregunto solo. Como tú no me preguntas, yo me pregunto solo, ¿no? Claro. ¿Qué cosas hay tripartitas en la tierra? Pues fácil, solo tienes que mirarte al espejo. Tú eres tripartito, tú eres espíritu, alma y cuerpo. Ya está. Y sigue mirando la naturaleza y examina y te vas a dar cuenta que muchas cosas creadas por Dios son tripartitas, así que no es raro pensar en algo tripartito, pero tú me levantas la mano seguramente y me dirás, o de repente me levantas la ceja y me dirás, pero Marco, me has dicho Padre, Hijo y Espíritu Santo, y según la aritmética, 1 más 1 más 1, el Padre más el Hijo más el Espíritu, suman 3. ¿Cómo que me dices que es 1? Bueno, si usas la aritmética, ¿por qué usas la suma y no usas algo más potente como la multiplicación? Te pregunto, ¿cuánto es 1 por 1 por 1? 1, pues, eso es más factible. Así que acá hay un detalle. No podemos utilizar la naturaleza ni la lógica para querer explicar lo que es inalcanzable. Sí, hay cosas que nos pueden dar luces, pero la verdad es que esto es un misterio. Primera de Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Y esto es una sección de otro himno que Pablo escribió en Efesios, que muchos creen que es también un himno que se cantaba en los bautizos, ¿no? Dios fue manifestado en carne, ¿te acuerdas? Así que Dios es un misterio para nosotros. Obviamente, Él es más grande, más sublime, va más allá de nuestros pequeños cerebritos comparados con lo que Él es. Y nunca podremos entender todo lo que hay que entender acerca de Él. ¿Te has puesto a pensar en eso? Nunca entenderemos todo lo que la Biblia nos cuenta acerca de Dios, porque es un misterio para nosotros. Para Dios no es un misterio.
pero para nosotros, sí. Si alguien me corrige, no sé si fue San Agustín, que él tenía un conflicto con Dios, ¿no? Y quería entender a Dios, y no lo entendía, entonces él negaba a Dios porque no lo entendía y buscaba, y decía, ¿cómo es posible que tú existas? Y todo esto, ¿y cómo es posible que el universo? Y entonces, en una visión, un sueño en la playa, él le dice que, ¿está bien, no? ¿Estoy bien? ¿Sí? Él le dice que vaya y que haga un huequito en la arena, así que le hace un hueco en la arena, y le dice, ahora, mira el mar, sí, ahora mete todo ese mar en ese huequito de arena. Te pases, pues. Todo ese mar no va a entrar en ese pequeño hueco de arena. Y la reflexión vino y dijo, ¿cómo quieres meter las verdades de Dios en tu cabecita? No entra, no puede ser. No hay capacidad para entender esas cosas. Así que nunca entenderemos todo lo que la Biblia nos cuenta acerca de Dios, porque es un misterio. Por ejemplo, la Biblia dice que nos amó. ¿Sí o no? Eso suena lindo. Wow, Dios me amó. Qué chévere. Pero yo me pregunto en realidad, Dios que es santo, que es maravilloso, que es perfecto, que es glorioso, que está sentado en su trono, rodeado de ángeles que le adoran, ¿cómo es posible que Él me pueda amar a mí? ¿Cómo es que un Dios santo y perfecto pueda amar a un miserable y pecador como yo? Para mí no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, lo acepto porque es la verdad de Dios. Es la verdad que Dios dice en su palabra. Él me ama y por eso que me dio a su Hijo. Pero no lo entiendo. ¿O tú lo entiendes? La verdad que yo no sé por qué lo hace Dios. Sé que es por su misericordia, su gracia extendida. Esas verdades las acepto. Pero si yo estuviera en el lugar de Dios, ay Marco, me tienes cansado, por más que te hablo, te digo, y sigues pecando, sigues pensando, sigues haciendo. ¿Hasta cuándo, no? Que pase el siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no funciona, pues Marco. Pero Él me ama. Él te ama. ¿Por qué? No lo sé. ¿En serio? No lo sé. Tengo respuestas de cómo te ama, sí. ¿Por qué te ama? Dice por qué, pero no sé cómo es posible. Otro, Dios creó este mundo, este universo. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que ve las aves, todo lo que tú entiendes que existe como planeta y que se sostiene, es porque Él lo sostiene en la palma de su mano. ¿Cómo lo hace? Pues es un misterio. La existencia de Dios, ¿no? ¿Cuándo empezó Dios? ¿De dónde provino Dios? Es un misterio. Así que Dios es superior a ti y es superior a mí. Dios evidente, obviamente es superior a todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos bien. En el momento, obviamente hipotético, que yo no pueda explicar todo lo que hay en cuanto a Dios, en el momento que pueda entender completamente a Dios, en ese momento Dios ya no es superior. Yo no sé si será igual o inferior. Es hipotético, obviamente. ¿Por qué? Porque podría explicarlo, pues. Pero como Él es inexplicable, Él es enorme, Él es inescrutable, Él es maravilloso, solo me queda adorarle. ¿Amén o no? Solo me queda agradecerle. Dios es un misterio y es por eso cuando la Biblia dice que Él es uno, pero es tres personas distintas. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No debemos tratar de descifrarlo con cosas creadas o naturales, porque no serán suficientes para entenderlo plenamente. ¿Te has puesto a pensar en una hormiga ahí en el jardín? Acá hay un jardín enorme. ¿Cómo nos verán las hormigas a nosotros? Así como la hormiga en ese jardín no podría pretender conocer la vida humana, así somos nosotros, más pequeños que hormigas ante la presencia de un Dios tan grande y majestuoso. Aún así, pretendemos tener la audacia de decirle a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello, Dios? Queremos comprender a Dios y darle órdenes a Dios porque sabemos cuál sería la mejor solución a algo. Y Dios no hace nada, aparentemente. Pero ¿sabes qué? Es imposible entender por qué Dios hace o no hace las cosas. Como dice la Biblia, en el tiempo de Dios siempre es mejor. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. El tiempo de Dios es mucho mejor que mi tiempo. Así que
Lo que sí tenemos es evidencia bíblica que nos habla de Dios. Ok, pues vamos a esa evidencia bíblica y veamos qué dice, porque yo sí soy un crédulo, soy un creyente de que ese libro que tú tienes físico o digital ahora, antes decían abran sus Biblias, ahora dicen enciendan sus Biblias, ¿no? Enciendan sus celulares para leer la Biblia. Es inspirado por Dios, es de Dios. ¿Tiene errores? No tiene errores, tiene aparentes errores, pero si viene de Dios no tiene error. Si viene de Dios no tiene error. Así que yo creo lo que la Biblia dice. Vamos a ver entonces las evidencias bíblicas de Dios. Vamos a ver evidencias bíblicas que el Espíritu Santo es Dios. Tienes tu cuaderno de notas, tu lapicero a la mano, tu Biblia a la mano para que me sigas. Vamos a hacer un chorro de palabras, un chorro de versículos bíblicos para demostrar estas cosas. Primero, la evidencia bíblica que el Espíritu Santo es Dios es porque la Biblia lo dice. 2, la obra de Dios son atribuidas al Espíritu Santo. O sea, lo que solo Dios puede hacer, también lo hace el Espíritu Santo. 3, la Biblia da atributos que solo son de Dios al Espíritu Santo. La Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento entrelaza los nombres de Dios y del Espíritu Santo como si fueran la misma persona. Y por último, 5, el Espíritu Santo tiene personalidad, tiene voluntad. ¿Quieres ver todo esto? ¿Sí? Yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo honestamente, pero vamos por ahí. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es una emanación de Dios, es Dios todopoderoso. ¿Tú recuerdas la historia de la iglesia primitiva en Hechos que estudiamos en capítulo 5? Hay una pareja, Ananías y Zafira. ¿Quién recuerda la historia de esta pareja? Había un hombre llamado Bernabé, que era levita, chipriota, y él dice que tenía muchos bienes. Y viendo la gran necesidad, la hambruna de creyentes en Jerusalén, pues él entre sus propiedades dijo, voy a vender mi casita, pues, voy a vender mi terrenito, mi chacrita, ¿no? Y que con ese dinero lo voy a dar a los apóstoles para que ellos lo administren, para que ellos lo puedan usar para bendecir a la iglesia. Así que Bernabé hizo lo propio y otros también. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Al parecer, Ananías y Zafira miraron el asunto y dijeron, yo también quiero el... ¿Qué querían? ¿Ayudar o querían el aplauso, ¿no? Es una bendición que a veces, ahora todo se llama digital porque las ofrendas y los diezmos que a veces damos ya no tienen que ser necesariamente físicos, ¿no? Antes se hacía una fiesta para que la gente venga al altar a ofrendar y a diezmar, pero ahora qué chévere porque yo no sé quién diezma ni quién ofrenda. Casi ahí no tenemos los yapes, los plin, las cuentas bancarias y también pasamos la canastita, pero es más independiente, es para Dios, pues lo que tú haces es para quién, para el hombre o para Dios. Exacto, y Ananías y Zafira confundieron. Ellos no lo estaban haciendo para Dios, ellos querían el reconocimiento, el aplauso. Así que ellos sí vendieron un terreno para llevarlo a los apóstoles, pero mintieron. Si vendieron el terreno, por decirlo en 100, ellos dijeron, lo hemos vendido en 70 y es el total de la venta. Y Pedro les va a decir, pero ustedes, ¿por qué mienten? El Espíritu le reveló a Pedro, ¿no? Ustedes, ¿por qué tienen que mentir? No era necesidad. Si lo vendieron en 100 y querían dar 70, amén, pues, era de ustedes. Si querían dar 50 o 20, ¿qué importa? Es la voluntad de su corazón. Bien recibido, gracias al Señor. Pero ustedes mienten diciendo que fue 70 cuando fue 100. Estoy poniendo números en general, obviamente, ¿no? Pues no dice la cantidad. Entonces, Hechos, capítulo 5, verso 3 y verso 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Subráyalo. Y sustrajiste el precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba para ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Perdón, ¿a quién dijo que había mentido? Al Espíritu Santo, ¿no? Ahora, la última línea del verso 4 dice, no has mentido a los hombres, sino debería decir el Espíritu Santo, ¿no? Pero dice a Dios. Verso 3, has mentido al Espíritu. Verso 4, has mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es el Espíritu Santo. Pablo, en el libro de Corintios,
2 Corintios 3 al 17 al 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Solo estoy tomando la primera línea. ¿El Señor qué? Es el Espíritu, muy bien. Así que se afirma que el Espíritu Santo es el Señor. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo es el Señor, lo que implica su naturaleza divina, su identidad como parte de la Trinidad. Estos son los dos pasajes principales que hablan de el conocimiento bíblico de que el Espíritu Santo es Dios. Está ahí, en la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra teología de creer en la deidad del Espíritu Santo no se basa solo en estos dos versículos. Vemos por toda la Biblia el punto 2. Las obras de Dios, que solo las puede hacer Dios, son atribuidas al Espíritu Santo de Dios. Pregunta, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Génesis dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Perfecto. Pero luego, ¿qué más creó Dios? A los humanos, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, lo formó con sus manitos, le puso naricita, piquito, todo lo hizo bonito, y después, ¿qué hizo? Le dio aliento de vida. ¿A quién se le atribuye la creación de la humanidad? A Dios, pues, claro que sí, a Dios. Ahora, si puedes ir conmigo a Job 33:4, y no te voy a esperar porque hay muchos textos que leer. Si tienes la velocidad, ve conmigo, y si no, toma nota. Job 33:4 dice Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí Job está atribuyendo su existencia, su creación, a la obra no de Dios, sino ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios y el soplo del Omnipotente. En otras palabras, el Espíritu o el soplo me hizo y me dio vida. Cuando Génesis dice que fue Dios. Entonces, esta es una evidencia muy interesante. El nuevo nacimiento, en Juan capítulo 1, yo sé que es un verso muy conocido, versos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Por quiénes hemos sido engendrados para salvación? Por Dios. Juan dice que nuestro nacimiento espiritual es obra entonces de Dios. Sin embargo, en el capítulo 3, en la conversación que tiene Pablo con un anciano del templo, ¿cómo se llama? Nicodemo. Ustedes leen la Biblia, qué bien. Juan capítulo 3, versos 5 y 6 dice, respondiendo Jesús a Nicodemo, de cierto, te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6, lo que es nacido de la carne es, y termina, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Total, Jesús habla que somos nacidos no por Dios, sino por el Espíritu. La creación humana es una obra atribuida a Dios, pero también al Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es atribuido a Dios, pero también al Espíritu Santo. Pablo va a añadir luego que la regeneración, la renovación, también es por el Espíritu Santo. Pues, ¿qué debemos concluir cuando leemos que el Espíritu realiza la obra de Dios? Algo que solo hace Dios, también solo lo hace el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Muy bien. La evidencia bíblica que el Espíritu Santo es Dios es que la Biblia lo declara. 2, que las obras de Dios también son atribuidas al Espíritu Santo. 3, que la Biblia da atributos divinos que solo pertenecen a Dios, al Espíritu Santo. Para decirlo en palabras de repente más sencillas. ¿Qué nos diferencia de los animales, nosotros los seres humanos? El raciocinio, aparte del el dedo pulgar, ¿no? El quinto dedo. ¿Verdad o no? Entonces, si un animal pudiera razonar y pudiera hacer lo que hacemos los humanos, dejaría de ser un animal y se convertiría en humano. Imposible, porque eso no pasa, ¿sí o no? ¿Por qué?
Porque lo que tenemos son rasgos y atributos humanos que solo nos son inherentes a nosotros. Nadie más en la tierra tiene lo que tenemos nosotros. ¿Amén o no? De la misma manera, hay atributos de Dios que solo son de Dios. Si tú tuvieras los atributos de Dios, tú serías... ¡Ay, qué terrible sería este mundo contigo de Dios! Yo sé que hay esposos que le dicen a su esposa, eres divina, ¿no? Las esposas también lo miran a los ojitos a los... Eres divino, ¿no? Hasta que pasan unos años y después ya no eres tan divino, ¿sí? Pero hay cosas de Dios que solo los tiene Dios. ¿Los ángeles pueden tener los atributos de Dios? ¿Sí, Zoila? Ella dice así, en diagonal, dice. Más viva. No, pues, porque los ángeles tienen atributos que están en el cielo, pero no son de Dios. Hay atributos de Dios que solo son de Dios. Dime unos, los más conocidos, que empieza con omni. Ah, ya te di una lista. Omni, omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, omnipotente, ¿verdad? Es eterno. Estos atributos no los tenemos nosotros. Nosotros sí vamos a vivir por la eternidad, pero no venimos de la eternidad. Dios es eterno desde siempre y para siempre. Ese atributo solo le pertenece a Dios. Los ángeles son seres creados, tienen fecha de creación, no tendrán fecha de caducidad, pero como nosotros, no son eternos desde siempre. Es un atributo que solo le corresponde a Dios. Omnipresente. Nosotros, a pesar de que podemos usar la tecnología, no podemos estar en todos los lugares a la vez, ¿sí o no? Es imposible que estés en todos los lugares al mismo tiempo. No le pasa a nadie. Tú me dirás, pero el diablo sí también, porque el diablo se mete por acá. No, el diablo tampoco. El diablo no puede ser omnipresente, porque es un ser creado que utiliza su red de demonios. Y nosotros le decimos el diablo, pero son demonios muchas veces que están localizados. Y vamos a verlo en Efesios capítulo 4, capítulo 5, que hay una guerra espiritual con la cual tenemos que enfrentarnos y luchar, pero el diablo no puede estar en todo lugar. Pobre diablo, le echan la culpa de todo, pero no. El diablo sí es nuestro enemigo y está orquestando a nivel mundial un ataque contra la raza humana para llevarse a todos los que pueda. El ataque del diablo es, tengo que hacer que no se convierta a Cristo Jesús, que no crea. 2, oh no, lo perdí, fue a Cristo Jesús. ¿Qué haré? Sus demonios se orquestan y le dicen, haz lo que se desanime. Haz lo que ya no ore, que ya no crea en la palabra, que ya no crea en la oración. Así que cuando pierde la batalla de la salvación, ¿sabes lo que hace? Te quita cosas, te da enfermedades, te hace pasar situaciones angustiosas. ¿Te ha pasado o no? Sí. ¿Cuál es el propósito? Desistir, dejar de buscar a Dios y decir, esto del cristianismo no funciona, no es para mí, mejor me iba cuando no conocía. ¿Alguien me dice algo así o no? Pues esa es la chamba del diablo, pues. Y para eso utiliza toda su racatafila de demonios para estar con nosotros. En Efesios veremos también más adelante que Él nos ataca y que el campo de batalla, el lugar donde Él nos ataca, no es necesariamente con la gente física a nuestro alrededor. Nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, no es contra gente que tiene carne y sangre, no es contra seres humanos. No es contra tu jefe, no es contra tu suegra. No, el ataque no es contra gente que está enfrente tuyo, sino con el que está detrás de él o de ella. Si esa persona que está a tu alrededor no conoce a Jesucristo, ¿quién es su padre y quién lo está conduciendo? El diablo, pues. Y si tú tienes el Espíritu Santo, esa persona de pura gracia, de pura cosa así, te va a fastidiar, te va a hacer la vida imposible. ¿Sí? ¿Pero por qué? Si yo no le hago nada. Estás en una lucha espiritual. ¿A quién utiliza a Satanás? Sino a sus demonios. Ya hablaremos de eso en el capítulo que viene. Pero eso significa que él no está en todo lugar. Tiene una comunicación extraordinaria, eso sí. Se comunica rápidamente, sabe manejar su ejército espiritual. Pero él no puede estar en todo lugar porque es un atributo solo de Dios. Omnisciente. ¿Hay alguien que sepa todo aparte de IA? La IA que está por todos lados, que todos lo saben, le preguntas algo y te responde, no la inteligencia artificial. Pero tampoco lo sabe todo porque no se actualiza. Tiene que actualizarse. Solo el que lo sabe todo absolutamente. Verdades eternas, verdades espirituales, verdades terrenales, verdades humanas, es Dios. El omnisciente. ¿Y el omnipotente qué significa?
que es todopoderoso, que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? La respuesta es no. Todas las cosas son posibles para Dios, pero siempre conforme a su voluntad, conforme a su plan de reino, conforme a restaurarte para que vivas con Él. Eso sí. Y Él se va a regir a esas reglas y no se va a salir de allí para cumplir sus propósitos eternos. Muy bien. El Espíritu Santo sí es eterno, sí es omnipotente, sí es omnisciente y sí es omnipresente. Y lo califica como Dios, porque es atributos que solo le conciernen a Dios. Por ejemplo, en Hebreos 9:14 dice que el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo eterno. Declarado, manifestado en Hebreos 9:14. En el Salmo 139, que te ruego que lo estudies, que lo leas, que lo repases, que lo medites, porque es un salmo precioso. Cuando hagamos los talleres del método inductivo, es el salmo que más me gusta. ¿Ok? ¿Y qué cosa habla? Habla de la omnipresencia del Espíritu Santo, que está en todo lugar, en todo tiempo. Y ahora, nadie más que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, son omnipresentes. Hay preguntas con referencia a eso, ¿no? Si yo estoy acá y le digo, Espíritu Santo, ayúdame, y sin que alguien que está atrás diga, oh, lo veo a Marco preocupado, angustiado, Señor, ayuda a Marco, el pastor, para que lo bendigas. ¿A quién está escuchando el Espíritu Santo? ¿A mí o a él? A los dos. ¿Y sabes lo bacán de la omnipresencia de Dios? Que no importa dónde estés, ni con cuánta cantidad de gente o poca gente te encuentres, Él siempre te escucha. Sí. Él siempre te escucha porque está en todo lugar. Está en todo lugar, ¿no? Pero si tú cambias al Dios omnipotente y omnipresente por cualquier otra cosa para pedirle algo, y alguien más, si fuese posible, ¿no?, tiene su ese algo en otro lugar y en otro lugar, y los tres piden en simultáneo, ¿a quién escucharía? No podría escuchar a uno nomás, pues, porque si no es Dios, solo escucha a uno. No puedes escuchar a más. Solamente a uno. Así que la omnipresencia del Espíritu Santo es fabulosa. Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Por eso es que la Biblia dice que no nos hagamos imágenes. Porque al hacernos imágenes y nos postramos ante ellas, pedimos a una imagen. Y la pregunta es, si estás en un lugar donde hay una imagen y le pides, ¿a quién le escucha? Si son las 10 de la mañana y todos están en la hora feliz del domingo, ¿no? ¿A quién está escuchando? Porque solamente Dios es omnipresente. Bueno, la verdad es que nadie, pero si quieres creer que te está escuchando, solamente podrá escuchar a uno. Y si hay 10.000 personas rezándole o pidiéndole a esa persona, a nadie puede escuchar más que una persona, porque no es Dios, solamente hay uno que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:11 dice que nadie conoce los pensamientos de Dios, sino solo el Espíritu de Dios. Yo no puedo conocer las cosas de Dios, soy limitado, soy un cartucho chiquitito, Dios es inmenso, pero el Espíritu Santo está al nivel de Dios porque conoce todas las cosas de Dios. Él es omnisciente, lo sabe todo, absolutamente todo. Incluso sabe lo que vas a decir antes que tu palabra salga de tu boca, ¿no? Hay gente que ni siquiera piensa lo que dice, ya habla. ¿Conoces a gente así? Bla, 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 bla. Entonces, ¿no quieres agüita? ¿No? Y hablan. Pero a pesar de que hablas y hablas, a veces sin meditar, el Espíritu Santo dice que sí sabe todo lo que tú vas a decir. Por eso que dice que hay que tener cuidado con nuestras palabras, porque vamos a dar cuenta de todas y cada una de ellas. Ok, en Lucas capítulo 1:35, ¿recuerdan ustedes que el ángel le habló a María? Y cuando le habló del Espíritu Santo sobre ella, ¿qué le dijo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué más le dice? Y el poder del Altísimo te cubrirá. El Espíritu la cubrirá. El poder del Altísimo la cubrirá. Significa que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es todopoderoso. No hay límite alguno para que una mujer conciba sin tener relaciones sexuales con su marido. Eso no pasa, ¿no? Todos acá estamos grandecitos para saber que no pasa. Pero el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo. Así que el Espíritu no solamente tiene estos atributos, en realidad tiene todos los atributos de Dios.
La evidencia bíblica que el Espíritu Santo es Dios. 1, la Biblia lo declara. 2, las obras de Dios las hace el Espíritu Santo, son atribuidas a Él. La Biblia dice que Dios tiene atributos que solo son de Dios, y el Espíritu Santo, oh maravilla, tiene los mismos atributos de Dios. 4, vamos a ver que el Antiguo y el Nuevo Testamento utilizan a Dios y al Espíritu Santo como si fueran lo mismo, para darle un atributo divino. Miren, vamos a comparar Isaías. Si estás conmigo en Isaías, busca el capítulo 6, versículo 8 y verso 9. ¿No? El profeta dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:9. Dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprenderáis. Yo sé que esta profecía es alucinante, que da para hablar de ella, pero no es el momento. Solo quiero rescatar algo. ¿Quién es el que habló al profeta Isaías? Versículos 8, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor. ¿Quién le habló a Isaías? El Señor. Y cuando el Antiguo Testamento dice el Señor, es Dios, pues, ¿no? Y está con S mayúscula para nosotros. Y le dice la profecía, obviamente, de que le van a predicar a los judíos y van a escuchar, pero no van a entender. Van a ver, pero no van a creer. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo de Jesús? Jesús les hablaba, oían y veían y no escuchaban y no creían. Y estaba cumpliéndose la profecía que Dios estaba dando acá. Ahora, sáltate un instante al Nuevo Testamento, hazte un brinco olímpico a Hechos capítulo 28, el último capítulo, versículo 25 en adelante. Hechos 28, 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Ustedes recuerdan, él llegó a Roma, vinieron los judíos, él les predica y ellos no le escuchan. Se van, le dan la espalda y lo dejan en la casa donde estaba preso. Y al irse, al caminarse, al darle la espalda a Pablo, Pablo parece que se levanta y les dice a ellos, ¿no? Esta palabra: bien habló el Espíritu Santo, subráyalo, por medio del profeta Isaías, y está citando lo que acabamos de leer, ¿no? A nuestros padres, diciendo, Hechos 28, 26. Ve a este pueblo y diles: de oídos oiréis y entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es la misma profecía. ¿Qué está citando Pablo? Lo que les acabo de dar, Isaías 6, 8 y 9. En Isaías dice que Dios habló al profeta, el Señor, ¿amén o no? Pero en Hechos, Pablo dice que fue el Espíritu Santo. Ahí está. Bien habló el Espíritu Santo. Y esto pasa muchas veces en la Biblia. Se le da el personaje correcto en el Antiguo Testamento al Padre o a Dios, y en el Nuevo Testamento dice que fue el Espíritu Santo. Otras citas como Isaías, Jeremías y Hebreo la podríamos ver, pero vamos a ver un poco más. En resumen, el Espíritu es Dios, ¿amén o no? Acuérdate, el Espíritu sin temor, el Espíritu es Dios. No es un poder solamente, no es una emanación, es el Dios todopoderoso, clarísimo. El Espíritu Santo no es otra máscara que Jesús se pone, sino es una persona distinta y separada del Hijo. ¿Cómo se llamaba esa corriente? Modalismo. Modalismo, ¿no? El modalismo. O sea, esto es increíble porque, imagínate, si Jesús se disfrazaba del Padre y todo, entonces en el momento que Jesús muere, tuvo que disfrazarse del Espíritu para ascender y tuvo que sentarse en el trono para recibirse. Yo creo que es más complicado, ¿no? Pero es lo que ellos dicen, pues, nos resuelven eso y conversamos, pero el Espíritu Santo coexiste simultáneamente con el Padre y con el Hijo. Vemos esto en el bautismo del Espíritu Santo, de Jesús, ¿te acuerdas? Jesús estaba bautizándose, el Padre estaba hablando, este es mi Hijo amado, ¿no? En el que tengo complacencia, y el Espíritu estaba descendiendo como una paloma. Son tres personas distintas. En ese momento del bautizo, ahí están orquestados los tres. Ellos son tres individuos, pero existen simultáneamente. Son un solo y único Dios, recuérdalo. No es un Dios que tiene tres formas, no.
Es un Dios con 3 personas dentro. Así que vamos al último punto. La evidencia bíblica que el Espíritu Santo es Dios es porque la Biblia lo dice, porque las obras de Dios son atribuidas al Espíritu, porque la Biblia da atributos de Dios a nadie más, solamente las tiene el Espíritu Santo y obviamente el Hijo. Y vemos que hemos comparado el Antiguo y Nuevo Testamento y se les atribuye los personajes a los dos en simultáneo. Y el último, el Espíritu Santo tiene personalidad. Tiene personalidad. ¿Así? Sí. Veamos una de ellas. Por ejemplo, el Espíritu tiene inteligencia. Un poder no tiene inteligencia, ¿no? ¿Alguna vez te has electrocutado? Yo me he electrocutado un montón de veces, ¿no? Feo, ¿no? Duele horrible, parece que te meten cuchillos por el cuerpo. Ya estoy tan electrocutado que a veces agarro la pared y me pasa corriente de la nada. Mi esposa dice que soy eléctrico. Pero yo no me pongo a pelear con la corriente. Oye, corriente, ¿por qué me has pasado? ¿Qué te pasa, no? Ten más paciencia conmigo, bájate a 110 conmigo. No. Me quemó, pues es corriente, es una fuerza nada más. Pero mira la inteligencia. En 1 Corintios 2:11 dice que nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Tener inteligencia es algo fundamental para una personalidad. Isaías, capítulo 11, verso 2, dice el espíritu de sabiduría, inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento. En otras palabras, el espíritu tiene la habilidad de saber, de aconsejar, de compartir, de dar sabiduría. Lo estamos viendo en Corintios y en Isaías. Así que el espíritu posee inteligencia. Otra cosa que posee el Espíritu Santo es voluntad. Obviamente, la voluntad es necesario para que yo tenga personalidad. Yo me levanto, hago mis cosas, tengo personalidad para hacer mis cosas. Pero las sillas, los muebles, pues, son inertes, no tienen personalidad. Los animales, ¿qué tal los animales? Que ahora está de moda humanizar un poco los animales, ¿no? Pero los animales en realidad no son inteligentes, aunque parecen inteligentes, tienen una versión beta de inteligencia, por llamarlo así, que se llama instinto, o tal vez entrenamiento, y se conducen por eso, y ese es su límite, no pasan de eso, ¿no? Los gatos son diferentes a los perros, ¿sí o no? Donde vayas, porque tienen instintos diferentes. O sea, muy pocas veces vas a ver a un gato que se comporte como un perro. Y así. Así que el Espíritu Santo no es una cosa, como una fuerza, ni es un ser creado, porque tiene voluntad. Algunos versículos que muestran la voluntad del Espíritu Santo. Por ejemplo, Romanos 5:5 dice que Él puede amar. Romanos 5:5 puede amar. En Hebreos 10:29 puede ser insultado. El Espíritu Santo puede ser insultado. No lo hagas nada más, pero sí se puede. En Hechos 7:51 puede ser resistido. ¿Qué dice? No se resistan al Espíritu Santo. En Efesios, cuando lleguemos al capítulo 4, verso 30, puede ser entristecido. ¿Cómo dice el versículo? No contristéis al Espíritu Santo. O sea, no cometas pecados. ¿Y quién mora dentro tuyo? El Espíritu Santo. Entonces, cuando tú pecas, el Espíritu dice, ay, Marco, pucha, otra vez. Empecemos de nuevo. Pero lo entristecí, pues, no es algo que deba hacer. En Hechos 13:2, el Espíritu Santo habla y dice, sepárenme a Bernabé, ¿no? Y a Saulo para la obra del ministerio. En Juan capítulo 14, 16, 17, el Espíritu dice, yo me voy, dice Jesús, pero les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad que morará en ustedes y estará con ustedes. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Consolar. Él es el gran consolador. Hechos 16:6, que el Espíritu Santo guía. ¿Recuerdas? Pablo quería ir hacia el sur y el Espíritu se lo prohibió. Pablo quiso ir hacia el norte, ¿no? Y el Espíritu se lo prohibió. Así que llegó a las costas y tuvo una visión. Se lo prohibió y le dio una visión. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Guió a Pablo para que vaya ¿a dónde? A Macedonia, donde empieza el ministerio europeo. Estos son los atributos de personalidad y no de una fuerza activa. Así que el entender que el Espíritu es una persona es necesario si queremos tener una relación con Él. Tú no puedes tener una relación con la plancha, tú no puedes tener una relación con la lámpara, tú no puedes tener una relación con el ventilador.
Sin embargo, el Espíritu Santo sí contiene esa fuerza, además inteligencia, además voluntad, sabiduría. Puedes hasta insultarlo y obviamente lo vas a entristecer. Él habla y también te impulsa, te enseña y te guía. Así que una fuerza de corriente, un poder, tal vez como un rayo que te caiga encima, puede hacer todas estas cosas, tener todas estas emociones, esta personalidad. Definitivamente no, el rayo te parte en dos, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí las tiene. Él es una persona que desea tener una relación con cada uno de nosotros. ¿Cómo empezar tu relación con el Espíritu Santo? La única forma es viniendo a Cristo. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús, se abre como una especie de portal, una especie de puerta personal donde nunca la abres porque está feo adentro, ¿no? Está feo. Entonces tú lo abres a Dios, Señor, aquí estoy como soy, ¿no? ¿Me vas a aceptar así cochinito, puerquito como estoy? Y Dios te va a decir sí, y te va a chorrear la sangre de Jesucristo. Y te va a quemar, te va a limpiar, te va a sacar toda la cochinadita dentro. Y entonces te va a enviar ¿a quién? A su Espíritu Santo para morar dentro tuyo, porque Corintios dice que somos templo de Dios. Templo significa morada, casa de Dios, carpa donde habita el Espíritu Santo de Dios. Así que hermano, hermana, si tú te has entregado a Cristo, eres hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti y tú eres un templo. Yo sé que algunos parecen catedrales, capillas, pero somos templo donde mora Dios, allí dentro de nosotros. Algunos creen que primero tienes que convertirte y después de un tiempo recién recibes el Espíritu Santo. Y por ahí sale una luz roja que dice, error, error, error. No, así no pasa. Otros creen que según Hechos 2:38, como dice, arrepiéntanse, bautícense, conviértanse y luego recibirán el Espíritu Santo, creen que es una evidencia posterior a la salvación en el bautizo. Cuando te bautizas, recibes el Espíritu Santo. Pero no, también error, error, error. No es así. Ninguno de estos puntos que les he dicho, estos dos últimos puntos, enseña la Biblia. El Espíritu Santo se recibe en nosotros en el momento de la salvación. Te conviertes, pasas de muerte a vida, te arrepientes de tu maldad, tu cochinadita, tus pensamientos ocultos, tus malos hábitos, reconoces tus faltas ante Dios y ante los hombres y vienes a Jesucristo, crees que Él ocupa tu lugar de castigo, recibes la vida eterna, ¡zah!, viene el Espíritu Santo a morar en ti. ¿Amén o no? Yo sé que algunos sienten un calambre por la espalda, así, ¿no? Otros tienen un temblor en el cuerpo. Otros tienen una emoción indescriptible que los hace llorar, ¿no? Otros tienen cosas que no pueden decir, vienen emociones de paz. Y otros, ¿sabes qué? No sienten nada. Otros no sienten nada. Pero ¿sabes qué? No importa si sientes o no sientes, porque la salvación es por convicción y no por emoción. Si tú has creído, eres salvo. Como dicen por ahí, ¡san se acabó! Tienes vida eterna, perteneces al Señor. ¿Y para qué? Para que recibas un sello del Señor. En él, Efesios 1:13, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Jesucristo, en él, fuisteis separados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras de vuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Y si quieres saber qué significa el 13 y el 14, no te pierdas la continuación de este estudio la próxima semana en este mismo lugar, a esta misma hora, para poder seguir con el tema del Espíritu Santo. ¿Está fabuloso o no? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las verdades bíblicas que tienes acerca del Espíritu Santo. Tal vez no sabíamos que había tantas, Señor. Y falta, Señor, ahondarlas, verlas, examinarlas en plenitud. Pero es suficiente con este vistazo que le hemos dado hoy día. La próxima semana queremos que nos prepares para entender esta última bendición
y que podamos cantarte, Señor, juntos este himno con nuestra interpretación para adorarte a ti, Señor. Prepáranos, Señor, así para darte la gloria y la honra en todo. Queremos entregarte nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alabanza. Que recibas, Señor, nuestros pecados, nuestra maldad y sean desintegrados detrás de Jesucristo, quien recibió la culpa, el castigo por nuestra maldad en su cuerpo en la cruz, y nosotros hemos sido limpiados. Nos has dado tu Espíritu Santo para que more en nosotros, para servirte, para darte la gloria y la alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como ellos abrieron tus ojos, llegará el día. No hay nada más lindo. Venga, Perfecto amor, amor sin par. Qué lindo sería que nuestros hijos Profundo digan: amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que el amar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que el amar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que el amar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que el amar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar.